Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o construcción. Paulo Freire, 1997. Pero esas posibilidades no están garantizadas para todos. En Chile, el currículo nacional baja como decreto uniforme, estandarizado y centralizado. Pero, ¿cómo se vive en Iquique? Donde se habla más de identidad que de homogeneidad, donde las aulas no son iguales porque las realidades no lo son. ¿Puede una educación construida lejos de nosotros ayudarnos a transformar nuestro entorno? El currículo no es solo una lista de contenidos, es un lenguaje, y todo lenguaje tiene acentos, silencios y exclusiones. En el norte de Chile los estudiantes conocen la historia viva del salitre, la migración, la multiculturalidad y la vida en frontera, pero el currículo sigue priorizando conocimientos abstractos, homogéneos, que no se conectan con la experiencia cotidiana. Freire nos enseña que el conocimiento no puede imponerse, debe nacer del diálogo con la realidad del estudiantado. Educación bancaria a pedagogía liberadora. Freire distingue entre dos tipos de educación: la educación bancaria, que deposita el conocimiento, y la educación liberadora, que crea conciencia crítica. Cuando el currículo se aplica sin preguntar, sin adaptar y sin reconocer al estudiante como sujeto, estamos domesticando, no estamos educando. La educación no es solo lo que se enseña, sino cómo se enseña y de dónde. El plan de estudio. Uniformidad o equidad. El plan de estudio del currículum nacional establece las horas, asignaturas y objetivos para todos los establecimientos de Chile. Por ejemplo, en tercero medio está Educación Ciudadana, que tiene 2 horas semanales y este objetivo: analizar críticamente principios fundamentales del sistema democrático como la participación, la deliberación y la soberanía popular. Pero, ¿cómo se vive este contenido en Iquique, donde muchas veces la democracia no se experimenta en lo cotidiano? ¿Puede una escuela pública de alto auspicio aplicar el mismo enfoque que un colegio privado en Vitacura, sin considerar sus enormes diferencias? Freire nos advierte que cuando no se parte del contexto no hay una educación liberadora, hay una imposición, y la imposición es una forma de violencia simbólica. Ejemplo de pedagogía freiriana. Imaginemos que ese objetivo de educación ciudadana no se aborda como contenido abstracto, sino como un proyecto real. Un curso detecta que su barrio no tiene iluminación ni espacios seguros. Investigan, entrevistan, redactan una propuesta y la presentan al municipio. Eso es praxis, que es reflexión más acción transformadora. Freire diría que nadie educa a nadie, nadie se educa solo, nos educamos en comunión y mediatizados por el mundo. Iquique como currículo vivo. Iquique no es Vitacura. Aquí se enseña desde el cruce de culturas, la memoria de la pampa, la migración, la desigualdad y el desierto. El currículo que no reconoce el territorio fracasa en su misión de formar ciudadanos críticos y comprometidos. Freire insiste que la educación debe partir desde la vida concreta de los estudiantes, desde sus conflictos, sus voces, sus sueños. No hay conocimiento verdadero si no se parte de la experiencia vivida. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o construcción. Paulo Freire, 1997. Pero esas posibilidades no pueden ser las mismas en todas partes. Enseñar en Iquique no es lo mismo que enseñar en Vitacura, porque el contexto transforma la pregunta y la pregunta transforma el currículo. Si no enseñamos a preguntar, a cuestionar, a intervenir en la realidad, entonces seguimos educando para conservar y no para cambiar. Pero, ¿y si el currículo no bajara desde el centro, sino que emergiera desde el margen? ¿Y si ese margen fuera justamente el lugar donde comienza la transformación? Espero que esto nos ayude a reflexionar y a plantearnos estas 2 preguntas.